Bien, quiero que vayan en sus Biblias el día de hoy al libro de Salmo. Vamos a buscar el capítulo 55 del libro de Salmo, Salmo 55. Vamos el día de hoy a leer todo ese salmo. Y vamos a ir aprendiendo algunas cosas que el escritor, o compartiendo algunos detalles que el escritor allí expresa en esta especie de poema, de oración cantada, no sé cómo usted quiera llamarle, pero que representa parte de lo que muchas veces nosotros como hijos de Dios sentimos en nuestro interior, en nuestro ser. Estamos llenos de emociones. El Señor nos creó con la capacidad de alegrarnos, de gozarnos. También tenemos la capacidad de ponernos tristes, de afligirnos por circunstancias que nos rodean. Tenemos también la capacidad de enojarnos, de ponernos molestos cuando vemos que hay alguna injusticia en nuestra contra, o cuando vemos que el injusto está prosperando, cuando vemos que cosas malas le pasan a los buenos y cosas buenas le pasan a los malos. Muchas veces nos llenamos de enojo, de ira, muchas veces nos llenamos de desesperación tratando de ver o esperar algo que estamos anhelando y decimos, ¿por qué no ocurre? ¿Por qué no me pasa esto a mí? ¿O por qué me pasan estas situaciones? Creo que lo que vamos a compartir el día de hoy nos debería, en mi caso me hizo sentir identificado con este mar de emociones que muchas veces nos llenan a todos los creyentes, ¿sí? Dice el versículo 1 del Salmo 55, dice el escritor: escucha, oh Dios, mi oración, no pases por alto mi súplica. Óyeme, versículo 2, y respóndeme, porque mis angustias me perturban, me aterran, las amenazas del enemigo y la opresión de los impíos, pues me causan sufrimiento y en su enojo me insultan. Yo creo que digas: Dios, habla a mi vida. Dilo allí interno, que algo que nazca de tu corazón. El escritor, el rey David, que fue el que redactó este salmo, este poema, trata de comenzar a hablar con el Señor, a expresarle ciertas angustias, ciertas cosas que dice él que le perturbaban, que le aterraban. Tenía miedo este hombre llamado David. Habla de que hay un grupo de personas que son sus enemigos, que lo amenazaban, y las amenazas que recibía el rey David eran amenazas de muerte, literalmente. Tenía un grupo de personas. Cuando vemos la historia de David, vemos que su hijo Absalón quería robarle el trono, vemos que Ahitofel se le rebeló, vemos que parte de su pueblo estaba dividido, estaba en tiempo de guerra. Hubo un tiempo también en el que Saúl, antes de David ser rey, Saúl lo estaba buscando para matarlo. Es decir, que David sabía muy bien que era estar bajo opresión, bajo miedo, bajo zozobra, bajo perturbación de personas que querían hacerle daño. Similar a la situación en la que muchas veces nos encontramos, quizás con la situación económica. Nos sentimos a veces aterrados de saber cómo vamos a resolver nosotros para alimentar un hogar. O nos sentimos a veces amenazados por circunstancias que a veces nos afligen, nos desaniman, nos desmotivan. Y en esta situación se encontraba el rey David cuando él expresa estas palabras a su Dios. Habla de sufrimiento, habla de personas que lo insultan, que lo maltratan. Yo ayer le compartí a los jóvenes que en Primera de Pedro la palabra de Dios nos enseña que somos bienaventurados cuando por la causa de Cristo somos vituperados, sufrimos maltrato físico, verbal, cualquier tipo de maltrato por la causa de Cristo. Y muchas veces nosotros en nuestra fe, en nuestra creencia, se nos olvida ese detalle, que parte de ser hijo de Dios, de seguir los pasos de Cristo, de imitar a Cristo, dice también el apóstol Pedro, que es participar de su sufrimiento. Y en esa participación del sufrimiento se encontraba el rey David. Claro que yo creo que cada quien sufre diferente. En el caso del rey David, lo estaban buscando para asesinarlo. Yo creo que ninguno de nosotros en este lugar está asustado porque quizás hay personas que quieran asesinarlo físicamente, quieren matarlo. Pero creo que cada uno de nosotros, cada persona, no solamente el creyente, sino también el ciudadano, cualquier persona, se siente muchas veces entre esta situación de angustia, bien sea por un dolor emocional, por una ruptura emocional, por un conflicto personal que haya tenido con alguien. Nos sentimos muchas veces de esta razón, de esta manera, donde nos sentimos perturbados, nos sentimos aterrados, nos sentimos oprimidos, sentimos sufrimiento en nuestro corazón. Y algo que aprendemos en esos primeros 3 versículos es que la oración es un bálsamo para toda herida y un alivio para el espíritu sometido a cualquier
carga. ¿Viste que Salomón no, David estaba en esta situación tan deprimente que cuando lo leo siento lástima por él? Porque, cónchale, te quieren matar, te están amenazando, te oprimen la tristeza, el sufrimiento. Y él lo primero que va y le dice al Señor: escucha, Dios, mi oración. No va a contar un chisme, no va a pedir apoyo a las personas, no comienza a quejarse, a lamentarse. Se presenta delante de la presencia del Señor en oración. Y la oración, querido hermano, cuando tú estás cargado, cuando estás herido, maltratado, perturbado, estás sufriendo, estás desolado, la oración es un bálsamo que va a aliviar tu espíritu. Es un lugar donde tú puedes, un medio con el cual puedes presentarte delante de la presencia del Señor con cualquier carga, a decirle al Señor: estoy cargado, Señor. Con cualquier tristeza, a decirle: Señor, estoy triste. Con cualquier sufrimiento, por más profundo que sea, a decirle: Señor, estoy sufriendo. Eso es lo que hace el rey David. El rey David va delante de Dios Todopoderoso y le dice: óyeme, respóndeme, porque estoy angustiado, estoy perturbado. Se presenta delante de la presencia del Señor como una alternativa, y el día de hoy te presento, por medio de la palabra, como una alternativa de sanidad espiritual, como un alivio a tu espíritu, como un alivio al sufrimiento, a la tristeza, el momento de oración que tú puedas tener en la intimidad con tu Dios, el Dios tuyo, el Dios que te creó. Pero muchas veces, cuando estamos sufriendo, cuando estamos padeciendo, nos llenamos de enojo con la persona que me hizo sufrir, me lleno de resentimiento, y quizás lo último que considero es acercarme a mi Dios y decirle: Señor, cónchale, estoy padeciendo, estoy sufriendo, escucha mi oración. Y con esta actitud va el rey David allí a presentarse delante de Dios, y el versículo 4 dice: se me estremece el corazón dentro del pecho y me invade un pánico mortal. Temblando estoy de miedo, sobrecogido estoy de terror. Es decir, que el hombre se encontraba en una situación un poco opresiva, se encontraba en una situación, dice, que estaba lleno de terror. Seguramente cuando habla de pánico mortal es literal. Seguramente él no quería fallecer, no quería morir, pero habían personas que estaban asediando su vida. Y muchos de nosotros nos encontramos en circunstancias donde el miedo nos invade un pánico. Pero nuevamente te digo que es la oración lo que te va a ayudar a sanar y a levantarte de la condición en la que estás. No es el resentimiento, hermano, no es la venganza lo que va a dar paz a tu alma, a tu espíritu, de vengarte de aquel que te está haciendo sufrir. No es eso, es la oración delante de un Dios que puede dar sanidad, que además estamos en el tiempo del Espíritu Santo, donde tenemos un Espíritu Santo que es consolador, que nos consuela, nos alivia de la carga económica que puedas tener, de la situación de salud que puedas tener. El rey David no expresa que estaba enfermo, pero quizás algunos de nosotros en medio de la enfermedad nos sentimos así, con un pánico mortal, con un terror, con un miedo. Pero vamos a los pies de Cristo en oración, y es Dios el que puede dar paz en medio de la tormenta. Dice una canción que hemos puesto aquí muchas veces, dice que el cantante dice que cuando Cristo está en mi barca, ¿sí recuerdas la historia de cuando Cristo iba en la barca y había tempestad, era un caos, y la gente decía: nos vamos a morir aquí ahogados en medio del mar porque no hay forma que nos salvemos? Pero no sabían que Cristo iba en la barca, y solamente una palabra bastó para que hubiera paz en medio de la tormenta. Eso, en medio del terror, en medio del miedo, del pánico, David entendía que solamente en Dios había esperanza. Solamente en Él íbamos a poder encontrar verdadera salvación. Aunque había miedo, y es natural, te lo dije al principio, sentirnos atribulados y con cargas. Y dice el versículo 6, y creo que estos versículos que vienen representan parte de lo que muchas veces nos invade cuando estamos en una situación de opresión, en una situación difícil. Dice el versículo 6, con mucha sinceridad: ¿cómo quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo? Me iría muy lejos de aquí, me quedaría a vivir en el desierto, presuroso volaría a mi refugio para librarme del viento borrascoso y de la tempestad. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido un problema que le dan ganas de irse de esta broma y decir: me voy para otro lugar donde pueda encontrar calma, donde sí haya luz, donde haya cobertura, donde no se vaya el agua, donde no haya calor. O me voy de este hogar porque ya los problemas con mi esposa, con mis hijos me están desesperando. Y nos llena muchas veces ese deseo
de buscar paz y calma en otro lugar. Y David está diciendo de forma muy poética, estoy que tiro la toalla. Eso es lo que le está diciendo, de forma muy hermosa, de una forma diciendo quisiera ser una paloma, tener alas, volar, despejar mi mente, descansar de esta tempestad, de este viento borrascoso. Quisiera tirar la toalla, quisiera abandonar muchas veces la fe. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido tentados a abandonar la fe por alguna dificultad, algún problema? Por algún ataque del enemigo, hemos sentido ese deseo que sentía el rey David de decir, quisiera irme muy lejos, muy, muy lejos, buscando paz y descansar. Pero, aunque David expresa ese deseo que tenía interno, el día de hoy hemos entendido que sentir ese deseo, ese sentimiento de terror, de querer abandonar, forma parte o puede formar parte de nuestro crecimiento. Pero no te estoy diciendo que tires la toalla, te estoy diciendo es que cuando estés a punto de tirar la toalla, ve y consúltale al Señor y dile, Señor, estoy que tiro la toalla. Porque David no está actuando de manera cobarde. Cobardía es abandonar su reinado, abandonar un hogar, abandonar la fe, abandonar tu familia, tus ideales, tus principios, abandonarlos porque quieres encontrar paz y refugio. Pero David no está haciendo eso. David está orándole al Señor y le está expresando, Señor, estoy que dejo todo tirado. Y hay una diferencia entre abandonar y tirar la toalla y una diferencia en decirle al Señor y expresarle con mucha sinceridad, tristeza, dolor y miedo, terror, decirle, Señor, estoy cansado. Hay una tempestad, hay un viento borrascoso. Quisiera irme, volar lejos de aquí. Eso es lo que está diciendo el salmista. Así que el día de hoy quiero decirte que aunque tengas miedo, no tienes que abandonar, querido hermano. Aunque sientas terror, no es momento de que el creyente abandone la fe, de que el creyente abandone su familia, de que descuides tu hogar, descuides tu matrimonio, te alejes de la iglesia. No es tiempo de eso. Es tiempo de expresar delante del Señor y decirle, Señor, estoy casi, pero he venido a ti porque entendemos que solo Dios puede reanimar, reavivar ese don del Espíritu que dice Pablo a Timoteo, reavive el don del Espíritu que está allí en ti. Y el versículo 9 expresa, el salmista, destrúyelo, Señor, confunde su lengua. En la ciudad solo veo contiendas y violencia, día y noche rondan por sus muros y dentro de ella hay intrigas y maldad. Estaba David en un ambiente de hostilidad, en su seno hay fuerzas destructivas. De sus calles no se apartan la opresión y el engaño. Si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar. Si un adversario me humillara, de él me podría yo esconder. Pero el versículo 13 y 14 dice, pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad, con quien convivía en la casa de Dios. Además de estar cansado, atribulado, de estar en una ciudad donde David dice que había maldad, las personas estaban en el desenfreno total. Esos versículos expresan que parece que David había sido traicionado o había sido defraudado por una persona muy cercana a él. No podemos determinar exactamente qué personaje bíblico genera ese sentimiento en el corazón de David, pero está hablando de que es un mejor amigo y está hablando de que es una persona con la que él iba a adorar a la casa del Señor. Dice el versículo 14, a quien me unía una bella amistad, con quien convivía en la casa del Señor. Ahora bien, hermano, ¿cuántos de nosotros hemos sido defraudados por personas que profesan la fe? ¿Cuántos creyentes han sido defraudados por pastores? ¿O cuántas personas han abandonado la fe porque han sido defraudados por un supuesto creyente? Por una persona con la que ibas a la casa del Señor. Y muchos dicen, bueno, pero si él es así, que él va a la casa de Dios, pues ¿para qué voy a ir para allá? Me quedo aquí donde estoy. Pero David, aunque había sido defraudado por una persona cercana a él, por una persona que era creyente, que iba a la casa de Dios, convivía con él en la casa de Dios, nuevamente expresa eso delante del Señor. No hay indicios en su corazón de venganza. Lo que hay es una aflicción que es natural de todo creyente. Es natural afligirse, desanimarnos, forma parte de tu proceso.
Lo que está mal es quedarte hundido en el desánimo, en el miedo y el terror. Eso sí está mal. Y el día de hoy, nuevamente, la alternativa para cualquier circunstancia en la que tú te encuentres es ir delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, estoy cansado, atribulado. Has de saber, creo que todos los que estamos aquí ya tenemos algún tiempito conociendo del Señor, pero has de saber que la iglesia de Dios, los que formamos parte de la iglesia de Dios, somos personas que generalmente defraudamos, generalmente hacemos tropezar al prójimo, bien sea nuestro testimonio, un mal gesto, una mala palabra. Y en esa situación se encontraba David. La maldad de quienes profesan ser de la iglesia de Dios es motivo de perturbación de todos los que la presencian. Querido hermano, no te asombres, no te perturbes. No digas, pero ¿por qué? Cuando veas a uno que profesa ser cristiano, que profesa seguir a Cristo, cometer maldad. Porque allí es cuando comienzas a poner tu mirada en el hombre y no pones tu mirada en Dios. David decía: alguien muy cercano a mí, alguien que profesaba ser cristiano, que iba a la casa de Dios, me ha defraudado. Y no quiero ser pesimista, pero el día de hoy muchas personas, quiero decirte, sea que tengas poco tiempo, si los que ya tienen más experiencia en esto, más tiempo caminando con Cristo, has de saber que te vas a defraudar, te van a defraudar en la iglesia. Personas, líderes, pastores, ministros, te van a defraudar. Pero aunque eso pueda generar en nosotros tristeza, aflicción, lo que no puede es llevarnos a tirar la toalla y abandonar la fe por esa causa. Como muchos que abandonan la fe por un mal testimonio de otro. El día de hoy veo que David se encontraba atormentado de diferentes partes. Decía: ahora voy para la iglesia y el que iba para la iglesia conmigo también me ha defraudado. Quisiera irme de aquí, es lo que está diciendo el rey David. Entonces salgo a las calles y en las calles hay maldad, violencia, desastre, desorden. Y dice el versículo 5, le pide al Señor que sorprenda la muerte a mis enemigos. Si usted tiene problemas con su esposa o su esposa, no le pida a Dios que lo mate, ¿no? Él está hablando de enemigos que verdaderamente querían asesinar. No hace que el pastor dijo: no, como David estaba pidiendo muerte a sus enemigos, que caigan vivos al sepulcro, pues en ellos habita la maldad. Versículo 16, pero yo clamaré a Dios y el Señor, habla en futuro, clamaré al Señor y Dios me salvará. Tú tienes que entender, necesitamos entender eso. Cuando venga y me defraude fulano de tal, cuando se me presente la dificultad en el hogar, cuando eso pase, porque va a pasar, yo clamaré al Señor y el Señor me salvará en el momento oportuno. Gloria a Dios. Versículo 17, mañana, tarde y noche clamo angustiado y Él me escucha, porque Él es un Dios vivo. Él no es una estatua, no es un parapeto, no es una escultura hecha por hombre. Él sí está atento a su oído, es un Padre que escucha. Y puedes clamarle mañana, tarde y noche, de madrugada si quieres. Puedes hacerlo y el Señor va a estar allí las 24 horas del día escuchándote. Aunque son muchos los que me combaten, Él me rescata, me salva la vida en la batalla que se libra contra mí. Son muchos los combates en los cuales se encuentra el creyente. En estos tiempos tenemos combate en el hogar. Si tienes hijos, tienes combate con tus hijos. Tienes combate con el matrimonio para que sea para toda la vida. Tienes combate con la economía. Tienes combate con la salud. Tienes combate con la política de tu país. Tienes combate con tus hermanos en Cristo que no son fáciles de soportar. Y aunque son muchos, dice el salmista, los combates que yo tengo, el Señor es el que me rescata, me salva la vida en la batalla que se libra contra mí. Es decir, que hay una promesa de parte de Dios a nuestras vidas de no dejarte derrotar, de no dejarte abrumar por el miedo, el terror, la angustia. Y el versículo 19 dice: Dios, que reina para siempre, habrá de oírme y los afligirá. Querido hermano, si hay personas de las cuales tú entiendes que están siendo causa de opresión a tu vida, no eres tú el que tiene que salir a pelear esa batalla y a discutirla. Es el Señor el que va a librar esa batalla por ti. Efectivamente, no me refiero a tu esposa, a tus hijos, me refiero a personas que posiblemente estén difamándote, posiblemente tengan algo en tu contra, quieran hacerte daño, quieran verte destruido. Y hablo de personas físicas, un vecino, un familiar, no sé. No eres tú el que tiene que salir a librar esa batalla. Es el Señor, Dios que reina, habrá de oírme, los afligirá. Esa gente no cambia de conducta, no tienen temor
de Dios. Si estamos rodeados de personas que no tienen temor de Dios, y dice el versículo 20, hablando de esas personas, levantan la mano contra sus amigos y no cumplen sus compromisos. Querido hermano, tú sí seas sí, tú no seas no. Quiero recordarte, quiero hacer un paréntesis. Su boca es blanda como la manteca, pero sus pensamientos son belicosos, maliciosos, dice otra versión. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero no son sino espadas desenvainadas. Habla el salmista David, está hablando de personas que están en su entorno, en las cuales él reconoce la maldad, y él está diciendo, no voy yo a pelear contra ellos, es Dios el que va a librar. Si las personas me están ofendiendo, si las personas me están difamando, si quieren asesinarme, está diciendo David, es Dios el que va a librar nuestra batalla, no somos nosotros. Y algo en medio de tanta aflicción, tantos problemas, tantos conflictos en los que puedas encontrarte, que no puedes olvidar, es que Dios sigue siendo Dios. En medio del temor y el miedo, Dios sigue siendo Dios. Es decir, había un caos en la ciudad, había un caos emocional dentro de David, quería abandonar, había un caos allí con una persona muy cercana a él que lo había traicionado, había un caos con las personas que eran chismosas, tenían pensamientos maliciosos, siempre querían hacer maldad, estaban en este desorden, pero en medio de todo eso, Dios sigue siendo Dios. El hombre, tú y yo, somos los que nos volvemos maliciosos, los que nos desesperamos, nos atormentamos, y aunque Cristo estaba en la barca ya descansando, Él estaba en la barca. Su poder no había sido anulado por la tormenta que estaba azotando aquella barca, aquella tempestad que parecía que el barco se iba a volcar, pero estaba allí, estaba Cristo en la barca. Y Él, en medio de la tempestad en la que se encontraba David expresa lo siguiente en el versículo 22. Encomienda al Señor tus afanes, y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Yo creo que digas un fuerte gloria a Dios. Encomienda al Señor tus afanes y Él te va a sostener. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Pongamos que te metan el pie y tropezaste, pero no vas a quedar abatido para siempre. Pero sabes que esa promesa es para todo aquel que está encomendando a Dios sus afanes. Querido hermano, vemos personas afanadas por lo económico. Encomienda a Dios tus afanes, porque si no vas a estar sumergido allí, en el piso siempre, con la economía, que es difícil, que es dura. Si es difícil y es dura, encomienda al Señor tus afanes. Él no va a permitir que tú estés abatido para siempre. Tu situación de salud, problemas en el hogar, encomienda al Señor tus afanes. ¿Ves algo incómodo en tu entorno de iglesia? Encomienda al Señor tus afanes. Él es el que no va a permitir que tú y yo perezcamos. Él nos va a sostener, Él nos va a levantar cuando tropecemos. Esa es la promesa en la cual se aferra David y le dice y da un mensaje a tu vida el día de hoy. Encomienda al Señor tus afanes. Ahora bien, hermano, quiero rápidamente 3 cosas que cuando dejamos que el miedo, el temor, la angustia, la aflicción nos invada, generan en nuestras vidas que no nos permiten avanzar. 3 consecuencias pudiéramos decir, 3 efectos también pudiéramos decir del miedo y el terror. Cuando comienzas a ver aquella circunstancia más grande que tú, ya sin salida, hay 3 cosas que ocurren en tu vida que no te van a permitir esta victoria que encontramos en Cristo Jesús. La primera es que el miedo afecta nuestra autoestima y olvidamos lo que somos en Cristo. Afecta nuestra autoestima porque se te olvida lo que eres. Eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y por una economía miserable ya se te olvida que tú sigues siendo real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Y muchas veces el terror nos lleva a olvidar lo que soy en Cristo. Soy redimido por Cristo. Valgo la sangre de Cristo. Soy renovado, soy restaurado por Cristo. Pero como tengo un problema en el hogar, un problema con mis hijos, un problema con mi país, se me olvida que esa situación parece que quiere robarnos esa identidad que tenemos en Cristo. Y cuando hablo de autoestima, uso esa palabra porque es una forma de comprender el concepto que tú tienes de ti mismo. La Biblia dice que ninguno tenga un concepto más alto de sí que el que debes tener. Tampoco es que tienes que creerte lo mejor, no. Lo que no puedes permitir es que el miedo te haga olvidar y descuidar tu identidad en Cristo, lo que eres en Cristo. Que hay problemas, pero sigo siendo hijo de Dios.
Sigo siendo ese al que el Señor promete que va a levantar, que va a rescatar. Sigo siendo ese el cual mi Dios promete que va a pelear mis batallas. Entonces, cuando esté la adversidad, el problema, sea cual sea, en el hogar, y yo pido al Espíritu Santo que ponga ese problema en tu mente. No tengas miedo, recuerda lo que eres en Cristo. El rey David, en medio de su aflicción, quiero abandonar, el fulano que iba para la iglesia es un farsante, me defraudó, los amigos de la comunidad, eso es un desorden que hay en la sociedad. Él entendió que era Dios el que iba a levantarle. Es decir, yo soy hijo de Dios. No se te puede olvidar eso. Y muchas veces dejamos que el miedo a la enfermedad, el miedo a cualquier circunstancia nos haga olvidar de que si estás enfermo y vas a morir, vas a ir con Cristo. No puedes olvidar eso. Eres redimido por Cristo. Lo segundo que genera el miedo en nuestras vidas, y lo vemos en el Salmo allí, en las palabras de David, es que nos sentimos tentados a abandonar o a retroceder. Es decir, prefiero dejar un matrimonio tirado. Prefiero alejarme de la iglesia. Abandonar y retroceder es una acción en la cual procede todo aquel que no ha entendido el primer punto que acabamos de compartir, que todavía sigue siendo pueblo escogido por Dios. Sigue siendo ese hijo de Dios. Y cuando nos invade toda esta circunstancia de miedo y temor, de angustia, de aflicción, y el rey David allí en esos versículos habla de sufrimiento, habla de que lo insultaba, habla de perturbación, habla de temor, habla de miedo, habla de pánico mortal. O sea, que él estaba en una situación difícil estaba. Y sintió el deseo o se vio tentado. Quisiera irme lejos de aquí. Hermano, irte y abandonar no es la solución que Dios quiere para tu vida. Dios lo que quiere es pelear tus batallas. Dios quiere pelear nuestras batallas. Eso es lo que quiere Dios. Así que como iglesia debemos entender que no debe existir el temor para cumplir con la labor que Cristo nos ha delegado. Debemos avanzar, abandonar no, retroceder tampoco. Debemos dar un paso adelante por fe, creyendo que el miedo, la tempestad, cuando el barco estaba ya en alta mar, ellos iban de un punto a otro, y aunque había tempestad, ellos llegaron al punto al que iban. Llegaron a la ciudad a la que Jesús dijo, vamos a cruzar el mar, vamos a la otra ciudad, vamos a llegar. No dijeron, vamos a devolvernos porque hay mal clima. Porque hay tempestad, vamos a esperarnos. No, tienes que avanzar en tu relación con Cristo. No puedes permitir que tu relación se vea afectada por los problemas con Dios. Tu relación con Dios se va a afectar por los problemas que tengas dentro de tu hogar, por los problemas que puedas tener con tus hijos. ¿Qué le vas a decir al Señor? Tuve miedo y me escondí como Adán allá, en medio de su pecado. Eso es lo que vas a hacer. Responsabilizar a otro de tu abandono y de tu retroceso espiritual. O vas a decir, tengo miedo, tengo terror, tengo pánico, hay problemas, hay conflictos, pero yo sigo avanzando. Quisiera, dice el salmista, quisiera volar lejos de aquí. Quisiera, pero no es tiempo de volar y alejarnos, es tiempo de avanzar y acercarnos al propósito de Dios en nuestras vidas. Y lo tercero que genera el miedo, el terror y todas estas emociones que leemos en el Salmo 55 es que esto limita nuestra capacidad de acción. A veces no retrocedemos, no abandonamos, pero nos quedamos limitados, nos quedamos estancados a proceder. Quiero compartir el día de hoy contigo una historia espectacular para ir cerrando este tiempo de la palabra de Dios. Una historia espectacular de un hombre llamado Eric Moussambani. Eric Moussambani. En el año 2000, en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, eso fue en Australia, un hombre llamado Eric participó por primera vez en natación 100 metros libre, estilo libre. Los que han visto Juegos Olímpicos saben cómo se nada. Nosotros no nadamos así tan bonito, pero estas personas que van a estos Juegos Olímpicos generalmente son personas que se han ganado un puesto para estar allí. Tienen un proceso de practicar desde temprana edad. Ellos participan en eventos preolímpicos y los que tienen mejor tiempo son los que logran clasificar a los Juegos Olímpicos para optar a obtener uno de los 3 lugares. Eric Moussambani es de un país de África, un país muy pequeño, se llama Guinea Ecuatorial.
Y él tiene un récord en los Juegos Olímpicos en los 100 metros natación estilo libre. Y es que tiene el peor registro de natación en la historia de los Juegos Olímpicos. El peor registro, para que tengan una idea, el récord olímpico en 100 metros estilo libre natación son 48 segundos. Él se echó 1 minuto y 52 segundos, es decir, se echó más del doble de lo que es el récord más rápido en hacerlo. Y cuando él se lanza a la piscina, él lo hace solo, porque la primera ronda en la que él iba a participar, él tenía 2 competidores más, pero al sonar el disparo, el pito, los competidores saltaron antes de tiempo y los eliminaron, quedaron eliminados. Y él tuvo que participar solo de esa competencia. Y él solo, en medio de esa piscina de 50 metros de largo, tenía que ir y venir. Y todo el coliseo viéndolo a él solo, porque casualidad que él era el único que estaba metido de cabeza en esa piscina, fue testigo de esta hazaña que hizo este hombre. Se echó más del doble de tiempo requerido. Ahora dirá, ¿por qué hacía ese tipo ahí si él no sabía nadar de forma olímpica? Lo que pasó es que el Comité Olímpico Internacional le asigna a países que están en proceso de desarrollo, les da pases directos a los Juegos Olímpicos para motivar a estos países que no están tan desarrollados en el deporte. Y casualidad, a Guinea Ecuatorial le dijeron, mira, tienes un pase directo a los Juegos Olímpicos en natación, 100 metros natación estilo libre. En Guinea Ecuatorial no había comité deportivo de natación, no había una sola piscina olímpica en el país, pero cuando reciben esta invitación del Comité Olímpico, por radio y televisión, hacen una convocatoria a todo el país a decirles algo así como que miren, el que quiera nadar de forma profesional, venga a audicionar para 8 meses antes de los Juegos Olímpicos. Y resulta que Eric Moussambani escuchó esta información, él era un trabajador de una empresa, y él fue a la convocatoria. Pero él fue el único que fue a esa convocatoria. Así que ya, sea que fuera bueno o fuera malo, ya tenía asegurado su pase a los Juegos Olímpicos. ¿Qué pasó con él? Cuando él sale de esa piscina, todo el coliseo aplaudiéndolo y ovacionándolo, y resulta que él no sabía nadar de forma profesional. No había tenido claramente la preparación que tienen estos atletas para participar de unos Juegos Olímpicos. Y él cuenta su historia. Él cuenta que hace 8 meses él fue a una audición y como fue el único que fue, él quedó en esa audición y fue el elegido para representar a su país. Y para él era un orgullo representar su nación, Guinea Ecuatorial, un país africano. Él cuenta que la preparación que tuvo fue en una piscina de 12 metros de un hotel. Es decir, que él no tuvo las herramientas necesarias para poder prepararse. Él nunca había visto en su vida una piscina de 50 metros. La vio días previos al momento de su competición. Y cuando él ve aquella piscina, él dijo, esto es mucha agua. Esto está demasiado grande. Pero meses antes, él narra que se levantaba a las 5 de la mañana, iba a un hotel que tenía una piscina de 12 metros. Y de 5 de la mañana a 6 de la mañana era donde él medio podía intentar nadar allí. Sin ayuda profesional, sin un instructor, un comité, nada de eso. Dice que también en horas de la tarde, cuando tenía tiempo, iba al río, a un río y a unas costas allí a nadar en el mar. Y cuenta que un pescador allí de su país hasta le enseñó técnicas de natación. Un pescador de la zona. Y con esa preparación tan limitada, tantas limitaciones, él se presentó en su país y él dice que el día antes de que él iba a competir, los nadadores olímpicos estaban haciendo entrenamiento y allí fue donde él aprendió la forma en la que tenía que posicionarse para poder saltar. Él veía como los demás más o menos se movían, más o menos nadaban. Obviamente tenían unas limitaciones increíbles. Él dice que cuando vio esa piscina tan inmensa, obviamente sintió miedo. Él nunca había nadado. Él veía esos 50 metros lejísimos y no era nada más ir, era volver también. Y de forma valiente, Eric Moussambani hace ese momento histórico en los Juegos Olímpicos de 5000. Él se lanza a la piscina, se echa una eternidad para cumplir con el trayecto. Parecía que a mitad de piscina de regreso, él narra que él sentía que no estaba avanzando. Ya tenía sus brazos cansados, estaba haciendo su máximo esfuerzo, pero llegó a la meta. Las personas lo ovacionaron y él dijo unas palabras como estas. Él dijo, para muchos
el mayor logro de unos Juegos Olímpicos es quedar entre los 3 primeros lugares. Para mí fue representar a mi país. Y además de esto, no solamente representó a su país, Eric Muzambani, sino que su historia fue tan conmovedora que en su país, su presidente, la nación, creó el comité de natación de Guinea Ecuatorial, motivado por este hombre. Lo pusieron a él de presidente, que era pésimo nadador. Mandaron a construir en su país, en Guinea Ecuatorial, un país africano subdesarrollado. El gobierno manda a construir 2 piscinas olímpicas en honor, motivado por el esfuerzo de este hombre. Y él dice que como presidente del Comité Olímpico Nacional, del Comité de Natación de su país, pues ahora, el día de hoy, hay jóvenes que están entrenando en una piscina olímpica desde temprana edad, preparándose para poder representar a su país de forma digna. Y él dice que muchas personas le decían en su proceso: ¿qué vas a hacer para allá? Pasa pena. Si tú, obviamente él entendía sus limitaciones. No era un nadador profesional. Él sabía que no iba a optar, pero en medio de sus limitaciones, él logró impactar su nación. Y si quieres saber más de la historia de él, curiosamente, en Guinea Ecuatorial se habla español de España, porque es un país africano, pero que fue colonizado por españoles. Y ha sido muy entrevistado hasta el día de hoy. Sigue siendo una persona que ha viajado por muchos países del mundo contando su historia, motivando a jóvenes a entender, querido hermano, de que cuando veas la piscina olímpica, cuando veas tus limitaciones, tus capacidades y digas: pero es que yo no puedo hacerlo, Dios puede hacer a través de ti algo importante. Quiero que te pongas de pie. Esta historia de Eric Muzambani nos lleva a entender de que hay miedo. Cuando él dijo: ahora nada más me van a ver a mí este poco de gente, yo solito en esta piscinota, él pudo abandonar. Él pudo abandonar cuando él no tenía las herramientas necesarias para entrenar de forma profesional. Él pudo abandonar cuando sus amigos, personas cercanas le decían: pero mijo, deja de inventar. ¿Qué vas a hacer tú para allá? Pasa pena. Él pudo abandonar al saber que esto iba a ser televisado a nivel internacional en muchos países. Cuando estaba en su vuelta de los 50 metros, estas piscinas olímpicas tienen como unos carriles flotadores, que es por donde va cada competidor. Él pudo cansarse y decir: no puedo, me guindo de aquí, y queda descalificado automáticamente. Él pudo sentir temor al ver que sus limitaciones seguramente no le iban a permitir llevar un desarrollo bueno de la competencia. Pero el miedo no puede limitarte a hacer lo que Dios quiere que tú hagas, hermano. El terror, las personas que te están viendo, que te están juzgando, palabras de desánimo, ese mar tempestuoso que está allí al frente tuyo, esa piscina olímpica que nunca has visto una cosa tan grande. Quiero que veas a tu Dios y sepas que Él es más grande que cualquier circunstancia. Dice el versículo 23 del Salmo: tú, oh Dios, abatirás a los impíos y los arrojarás en la fosa de la muerte. La gente sanguinaria y mentirosa no llegará ni a la mitad de su vida. Hermano, la gente que anda en pecado y el que anda en temor, en miedo, no va a lograr cosas importantes en su vida espiritual. El que se deja dominar por todas estas circunstancias que te quieren desanimar y tú permites que eso te domina, no vas a generar un impacto en tu hogar. Tienes que comenzar a proceder. No mires tus limitaciones, no mires a la gente, no mires la piscina. Salta y di: el Señor me va a traer de vuelta, me va a llegar a destino seguro. Versículo 23, yo por mi parte, diga: yo por mi parte, en ti confío. Vamos a repetirlo a una voz, 1, 2, 3. Yo por mi parte, en ti confío. Bendito Dios, te alabo, te glorifico, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque en medio de la tempestad, en medio de la aflicción, del terror, de la opresión, podemos encontrar descanso en ti, Señor. Gracias, Padre, porque cuando hay personas que nos señalan, personas que quieren vernos fracasar, personas que quieren ofendernos, que quieren maltratarnos emocionalmente, en ti podemos encontrar descanso, Señor. Gracias, Dios, porque aunque a veces tenemos dificultades, ganas de abandonar, ganas de tirar la toalla, de desertar, eres tú, por medio de tu Espíritu Santo,
el que nos motiva, nos levanta y nos alienta a caminar por fe. Oh Dios, queremos pedir, Padre, que nuestra representación en esta tierra del reino de los cielos sea una representación que genere impacto en nuestra sociedad. Oh Dios, que como representante de ese reino celestial podamos impactar, podamos marcar una diferencia, podamos, oh Dios, quedar en la historia como padres que educaron a sus hijos de la manera correcta. Podamos quedar en la historia bíblica y en la historia del libro de la vida como mujeres de fe, mujeres virtuosas. Podamos quedar como hombres de fe, hombres de bien, hombres que bendicen sus hogares, que son sacerdotes. Oh Dios, podamos quedar en la historia bíblica, en la historia del libro de la vida. Podamos quedar como hijos obedientes, como hijos sujetos a nuestros padres. Podamos quedar como una iglesia que esté establecida para cumplir con la misión de representar el reino de los cielos en estos tiempos. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, Señor, en los cielos, así también en la iglesia Dios con nosotros, en el Guayabo y en nuestra nación Venezuela, Padre. Pido por todo aquel que se ha sentido tentado a abandonar su hogar, a abandonar la fe. Oh Dios, pido por todo aquel que se siente oprimido por una situación de salud, que se siente oprimido por un problema emocional, familiar, por depresión, por un problema económico, Padre. Pido que sea usted llenando de su presencia cada día nuestros corazones. Oh Dios, y podamos encontrar reposo y descanso en ti. En ti confiamos, Señor. Oramos, Padre, por esta semana en la cual vamos a salir a este sector Los Naranjos a predicar tu palabra, oh Dios. Sabemos que el enemigo se va a levantar. Sabemos, oh Dios, que tú tienes el control el día de hoy, lo entendemos. Sabemos que tú vas delante de nosotros. Cada mensaje, cada folleto, obra de teatro, oh Dios, cada evangelismo, cada danza, todo lo que se va a hacer, cada alabanza, pueda marcar una diferencia en ese sector, mi Rey. Podamos representarte dignamente, oh Dios, y sé que quieres hacer cosas asombrosas a través de tus hijos, Padre. Bendice la vida de todo aquel que ha decidido caminar en fe. Bendice la vida de todo aquel que tiene el deseo de marcar diferencia, de hacer algo grande, algo especial. Quiero pedirte que utilices al que quieras utilizar, Señor, para el beneficio de tu obra, Padre. Te alabamos, te exaltamos. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias por tu presencia en este lugar, por cada persona que ha venido a escuchar tu palabra, que ha venido a adorarte, que ha venido afligido, cansado del camino. Creo que vas a hacer algo especial con ellos, Señor, con cada uno de ellos. Gracias por estos 3 niños que el día de hoy nos recuerdan que tú vas a poner palabra de Dios en la boca de los pequeños. Gracias, Señor. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Amén y amén. Aleluya. Aleluya.